Paz de Cristo y muchas bendiciones a todos aquellos que ya nos están escuchando en su programa Reflexiones Bíblicas. Yo soy Dina y para mí es una gran bendición estar aquí nuevamente con ustedes reflexionando en la palabra de Dios, porque necesitamos llenarnos de su conocimiento, necesitamos fortalecer nuestra fe y entender que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Señor Jesucristo, hoy ponemos delante de ti nuestro corazón para que tú hagas de nosotros una tierra buena, una tierra fértil, donde tu palabra, que siempre es viva y eficaz, pueda dar el fruto de bendición en nuestras vidas, ese fruto que nosotros vamos a poder disfrutar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy quiero compartirte una reflexión y la cual yo la titulé La humillación es una llave en nuestra oración. ¿Para qué sirve una llave? Una llave sirve para abrir o para cerrar. Y esa llave es para que nosotros podamos abrir bendiciones a nuestras vidas. A través de la oración sabemos que Dios nos escucha, sabemos que nos podemos comunicar con Él, poder expresarle nuestros sentimientos, nuestras alegrías, nuestro dolor. Es el medio por el cual nos comunicamos con Él y podemos tener una conversación. Pero también la oración es el medio por el cual nosotros clamamos y ponemos nuestras peticiones con fe en las manos de Dios. Cuando nos acercamos en oración a Dios, hay momentos en los cuales debemos de humillarnos. Es necesario humillarnos para poder abrir esa puerta en la cual vamos a encontrar la sanidad de parte de Dios en nuestras vidas, en la cual vamos a encontrar perdón, porque nos humillamos y reconocemos que necesitamos que Dios perdone y limpie nuestro corazón, que Dios restaure nuestras vidas, que Él traiga sanidad, que Él haga milagros en nuestras vidas. Y sabemos que Dios ha contestado nuestras oraciones en aquellos momentos de aflicción, en aquellos momentos en que hemos pedido un milagro, hemos recibido ese milagro de parte de Dios. Pero el día de hoy vemos que hay mucha necesidad en el mundo. Hay enfermos, hay tribulaciones, vemos tantas dificultades en el mundo y hoy podremos ver que Dios va a restaurar, que Dios va a sanar, que Dios nos va a liberar, que Dios va a contestar a nuestras oraciones, pero es necesario humillarnos, reconocer a nuestro Dios poderoso, nuestro Señor Jesucristo. En Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8 de la Nueva Versión Internacional dice: ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Aquí el pueblo de Israel decía: ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? Y aquí Dios le responde: ya se te ha declarado lo que es bueno y ya se te ha dicho qué es lo que yo espero de ti: que practiques la justicia, que ames la misericordia y que te humilles ante tu Dios, que reconozcas que dependes de mí, que reconozcas que solamente yo puedo hacer el milagro que tú necesitas, que solamente yo puedo traer sanidad a aquella enfermedad que no encuentras cura, que solamente yo puedo perdonar tus pecados y puedo darte la salvación y la vida eterna. Hoy tenemos esa salvación por medio de su sacrificio en la cruz. Sabemos que Él ha llevado todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades en la cruz y que tenemos una salvación eterna que solamente nos la puede dar el Señor Jesucristo si nosotros lo aceptamos, si nosotros creemos en Él, si nosotros nos arrepentimos y nos humillamos ante el Dios Todopoderoso. Humillarse significa aceptar o reconocer mi condición de lo que yo soy. Humillarse es estar y hacer la voluntad de Dios. Y es decidir obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad, así como reconocer que todo lo que tenemos proviene de nuestro Dios poderoso. En Segunda de Crónicas capítulo 7, el rey Salomón construyó el templo para el Señor y construyó el palacio real.
Pero el rey Salomón estaba orándole al Señor. Y aquí dice que el Señor se le apareció en una noche y le dijo: Salomón, he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos, atentos mis oídos y las oraciones que se eleven a este lugar. Qué maravilloso es saber que Dios nos pueda decir: he escuchado tu oración. Hoy nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo y sabemos que Él está moviéndose en nosotros. Que Él diga: yo voy a aceptar tu ofrenda de agradecimiento, voy a aceptar lo que tú traigas a mí para adorarme. Y es ese corazón contrito y humillado que Él desea que presentemos en nuestra oración como una ofrenda delante de Dios. Es necesario humillarnos para tener sanidad. Cuando estamos enfermos es cuando más clamamos, cuando más pedimos al Señor y le rogamos y le pedimos y nos humillamos porque reconocemos que solamente Él puede traer esa sanidad a nuestro cuerpo o a nuestro corazón o a nuestro espíritu cuando estamos quebrantados. En Segunda de Reyes capítulo 5 encontramos cuando Naamán, que era un jefe del ejército del rey de Siria, dice que era un hombre de mucho prestigio y que gozaba del favor del rey, porque dice que había tenido muchas victorias que el Señor le había permitido. Este hombre Naamán estaba enfermo de lepra y que una criada que estaba en su casa le dijo: ve al pueblo de Israel, ahí hay un profeta que Dios lo usa, él te puede sanar, él puede hacer el milagro en tu vida. Y él estaba desesperado porque esa enfermedad era horrible, no tenía cura. Fue al rey de Siria y le dijo: yo quiero ir con el pueblo de Israel, con el rey de Israel, y que ellos puedan sanarme, porque dice que ellos tienen un Dios poderoso que puede sanarme esta lepra. Entonces el rey de Siria hace una carta, la cual la envía al rey de Israel. Y cuando el rey de Israel leía la carta, dice que dijo: ¿acaso yo soy Dios que da la vida y la quita, para que éste mande a un hombre que lo cure de su lepra? Yo creo que estaba buscando un pretexto para derrotarme y para destruirme. Y entonces el rey de Israel tuvo temor y se rasgó sus vestiduras. Pero cuando el profeta dice que escuchó lo que había pasado, el profeta Eliseo dice que le dijo: ¿y tú por qué te rasgas los vestidos? Manda a este hombre para que vea que aquí hay un profeta en el pueblo de Israel y para que se dé cuenta que aquí hay un Dios poderoso que lo puede sanar y que lo pueda restaurar. Y entonces Naamán fue a la casa del profeta Eliseo. Pero dice que Eliseo no salió, sino que envió a un mensajero y le dijo: dice el profeta Eliseo que vayas al río Jordán y que te laves 7 veces en ese río para que tu cuerpo quede completamente limpio de la lepra. Y dice que Naamán se enfureció y se fue enojado porque dijo: ¿cómo me voy a sentir yo tan humillado que el profeta ni siquiera salió a recibirme? ¿Cómo me siento yo de humillado que me mande a este río Jordán para que yo me meta 7 veces y dice que yo voy a quedar limpio? ¿Cómo hace él esto? Este hombre se sentía completamente humillado y dice que se fue enojado y él no quería hacerlo, pero sin embargo sus criados dice que lo animaron y le dijeron: pero no te pidió algo tan difícil, ve y verás que podrás ser sano. Y entonces Naamán fue, pero tuvo que humillarse, entrar en el río Jordán, entregar su yo, humillarse completamente, porque estaba necesitado, porque él quería el auxilio, porque él quería el socorro, él quería el milagro de sanidad en su vida. Y al momento que él se humilló, se zambulló 7 veces en el agua y entonces dice que salió con una piel como de jovencito. Él fue sanado por el Dios de Israel. Y Naamán se sentía completamente tan agradecido que volvió al profeta Eliseo y quería darle una ofrenda, pero sin embargo Eliseo no se la quiso aceptar. Y Naamán le dice: pues entonces deja que yo pueda llevar tierra del pueblo de Israel, 2 mulas que lleven tierra para donde yo voy,
porque yo reconozco que el único Dios en toda la tierra es el Dios de Israel. Yo reconozco que es el único Dios poderoso, el único Dios real que pudo sanarme. Solo pídele al Señor, tu Dios, que me perdone porque yo tengo que llevar a mi rey a que vaya a adorar a sus dioses y él tiene que apoyarse en mi hombro y yo tengo que arrodillarme al momento que él se arrodilla. Dile que me perdone esta única cosa, pero yo desde ahora no voy a adorar a otro Dios que no sea el Dios de Israel, el Dios que me sanó. Es necesario también humillarnos para que haya restauración en nuestra vida. En 2 de Crónicas capítulo 33 de la Nueva Versión Internacional encontramos a Manasés, el rey de Judá. Era un rey que era malvado. Dice que él había reinado desde los 12 años, se sentó en el trono y reinó en Jerusalén. Pero dice que este rey era malvado completamente. Adoraba a dioses, levantaba holocaustos a otros dioses y sin embargo dice que en el templo de Dios él traía a otros dioses, se quedaba la vida de sus hijos en sacrificio a estos dioses. Era un rey completamente malvado, era malo en su corazón, hizo todo lo malo delante de Dios. Porque dice que Dios le habló a Manasés y a su pueblo, pero dice que ellos no hicieron caso. Y dice que el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria. Y dice que los capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Y estando en esta situación, tuvo gran aflicción en su corazón. Imploró al Señor, al Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Y oró al Señor y escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo Dios el Señor es el Dios. Dice que Dios pudo restaurar a este hombre malvado, a este hombre que no se humillaba, pero estando en la condición encadenado, con garfios, con cadenas de bronce, humillado, hasta ahí pudo reconocer y suplicar. Hasta ahí él se tuvo que humillar y Dios lo escuchó. Es necesario también humillarnos para ser perdonados. Vemos también que existen hombres buenos, que es necesario que haya perdón de parte de Dios en nuestras vidas. Muchas veces podemos hacer muchas cosas buenas, muchos actos buenos, muchas obras buenas delante de los hombres y delante de Dios. Y encontramos a Josías, que él empezó a reinar desde los 8 años de edad. Con todo lo que él hacía agradaba a Dios porque él se preocupaba de hacer lo bueno, pero él mandó a restaurar el templo de Dios. Cuando lo estaban restaurando, encontraron lo que era la palabra de Dios, la ley de Moisés. Y cuando le leyeron esta ley al rey Josías, dice que el corazón del rey se conmovió y se rasgó sus vestiduras y que mandó a consultar a Dios por medio de sus profetas y que les mandó a decir: pregunten qué es lo que Dios quiere de nosotros, porque yo sé que Él debe de estar enojado y su ira debe estar contra nosotros porque no hemos leído su palabra, porque no hemos estado sujetos a la ley de Moisés. Porque nuestros antepasados desobedecieron y nosotros no conocíamos lo que era la ley de Moisés, no conocíamos lo que era la palabra de Dios. Por eso es que él dice que se humilló y se conmovió delante del Señor. Y entonces el Señor le dijo: como te has conmovido y te has humillado ante el Señor, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. Y en Oseas capítulo 6, versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es necesario entonces llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Es necesario entonces escudriñar la palabra, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Nos conmovamos al escuchar la palabra de Dios, que nos haga reflexionar y entender, que nos examine, que nos corrija, que nos guíe y que nos diga en qué lugar debemos de andar, que nos ayude
y que nos quebrante en el momento que necesitamos y que nos fortalezca por medio de la fe y las promesas que tenemos de parte de Dios a través de su palabra, porque su palabra siempre es viva y eficaz en nuestras vidas. En Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 13, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y en primera de Juan capítulo 5, versículo 15 dice, y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Debemos de orar sin cesar. Oremos unos por otros para que Dios traiga sanidad, para que Dios traiga restauración, para que Dios traiga liberación, para que Dios traiga perdón a nuestras vidas. Como dice en Santiago capítulo 5, versículo 16. Oren unos por otros para que sean sanados, porque la oración del justo es poderosa y eficaz. Y Él nos dice que está atento sus oídos para escucharnos, que sus ojos están puestos sobre nosotros, que Él nos perdona, que Él nos trae libertad, que Él nos puede traer sanidad, que Él incluso puede alargar nuestros días aquí en la tierra, con su bendición y con su misericordia. Solo es necesario que nos humillemos de todo corazón y que clamemos unos por otros, pero sobre todo con un corazón contrito y humillado.